Cordero tiene el uso de la palabra y después el senador Bartlett para hablar en contra. No más de 18 minutos. Muy buenas tardes a todos, señor presidente. Muchas gracias. Bien, aquí me parece que los 51,380 millones de pesos con los que se amplió la ley de ingresos están plenamente sustentados y no es la opinión de la Secretaría de Hacienda, sino la opinión de los expertos tanto nacionales como internacionales. Que puedan ser o puedan no ser, pues efectivamente el pronóstico económico no es preciso en ninguna parte del mundo. Creo que donde deberíamos de prestar atención es qué vamos a hacer con esos 51,000 millones de pesos. Déjenme decirles, de esos 51,000 millones de pesos, 7,442 los ejercerá Pemex, 4,314 serán al pago del servicio de la deuda, 5,300 se irán a estados y municipios a través de participaciones y aportaciones y 430 millones irán a los fondos de estabilización. Esto son gastos ineludibles y están plasmados en la ley. De estos 51,380, cuando quitamos estos rubros, van a quedar 33,686 millones de pesos. Esa es la bolsa que se van a repartir en la Cámara de Diputados. 33,686 millones de pesos, senador Barbosa. Aquí se ha dicho, con toda razón, que el presupuesto de egresos que enviaron este año, pues es austero y efectivamente tiene 270,000 millones de pesos menos que el año 2016. Y se cortaron partidas y programas sensibles para lograr el bienestar, la equidad y el desarrollo del país. Mi propuesta es que los señores diputados, en lugar de repartirse estos 33,000 millones de pesos como si fuera botín, como si fuera su dinero, lo emplearan para resarcir partidas sensibles que fueron cercenadas en este recorte presupuestal. Estos 33,000 millones de pesos podrían igualar el presupuesto de los siguientes programas al mismo presupuesto que tuvieron este año. Ni siquiera se trata de aumentar el presupuesto de estos programas, se trata de dejarlos igual que este año. Y estoy hablando de programas como los proyectos de construcción de carreteras, el programa de escuelas de tiempo completo, el programa nacional de becas, el seguro popular, el programa de vigilancia epidemiológica, el programa de combate a la obesidad infantil, la prevención y atención a las adicciones, los programas y proyectos de agua potable, drenaje y tratamientos, los tratamientos de aguas residuales. Con estos 33,000 millones de pesos podríamos al menos emparejar estos programas sensibles. No tendríamos vergüenza como legisladores si permitimos que se los repartan en cuotas partidistas en la Cámara de Diputados. Que vuelvan a rescatar y a instaurar los fondos del ramo 23. Programas que no tienen reglas de operación, que se asignan discrecionalmente y que se enteran per cápita a cada diputado. No tenemos vergüenza si permitimos que eso siga sucediendo en México. No es su dinero, es el IEPS, el impuesto sobre la renta, el IVA, que todos los mexicanos con mucho esfuerzo y sacrificio contribuyen. No se vale que se lo repartan groseramente por cuotas de partido y lo entreguen a cada diputado per cápita como si fueran y tuvieran derecho a eso. Eso, que lamentablemente no está en nuestras facultades constitucionales, es lo que debemos de vigilar. No es posible que la Secretaría de Salud tenga un recorte de 15,000 millones de pesos y nosotros nos vayamos a repartir, o la colegisladora se vaya a repartir 33,686, ahora sí que para sus chuchulucos. Eso
es lo que deberíamos de estar vigilando. Si se cumplen o no las previsiones de ingreso, la ley prevé con toda claridad qué pasa si hay menos ingresos y prevé también qué pasa si hay más ingresos. Lo que nos debe de preocupar es que no se reparte este dinero groseramente como si fueran cuotas de partido y que los presidentes de los partidos políticos tampoco se involucren en la repartición de los recursos públicos. La base del sistema democrático de cualquier país es que el presupuesto lo asignan los representantes populares, no los dirigentes de partido. Le haríamos un gran favor al país y a la democracia mexicana si empleamos estos dineros en lo que verdaderamente importa y en los programas sensibles que tanta necesidad hacen falta en México. Muchísimas gracias. Senador Cordero, el senador Ríos Peter desea hacerle una pregunta. ¿Acepta usted la pregunta del senador Armando Ríos Peter? Con mucho gusto. Adelante, senador Armando Ríos Peter. Adelante, senador Ríos Peter. Senador Cordero, yo coincido plenamente, y muchos seguramente mis compañeros y compañeras de las distintas bancadas coincidimos con el planteamiento. Usted, como secretario de Hacienda, ¿qué sugerencia nos podría dar o qué podemos hacer? Ex secretario de Hacienda, como secretario de Hacienda que fue, ¿no? ¿Qué sugerencia nos podría dar? Porque ese es el problema que nosotros también planteamos, el hecho de que la colegisladora pues defina a través del presupuesto algo que con los moches ha dejado muy mal para el Poder Legislativo. ¿Qué podríamos hacer? Muchas gracias. Gracias, senador Ríos Peter. Mire, a mí me parece que la manera de asignar estos márgenes del presupuesto y de ofrecerle a cada diputado 40, 50, 60 millones de pesos en gestión tiene muchísimos inconvenientes. Y me parece que somos la única democracia medianamente civilizada del mundo que lo hace así. Y le voy a decir por qué. Primero, se asigna el gasto de manera ineficiente. No se atienden las prioridades nacionales, se atienden las prioridades locales y los intereses y promesas electorales de algún diputado. Segundo, se genera un mercado corruptor inmediato, el que cada legislador tenga para distribuir y asignar 40, 50, 60 millones de pesos, de inmediato se le acercan contratistas, alcaldes, para que su cartera que tiene la disponga en cada uno de estos municipios y se genera un mercado corruptor de inmediato, que son los famosos fondos de los moches. Y tercero, lo más grave, genera docilidad del poder legislativo. En otros países, la gestión de los legisladores es un delito, porque hay una línea muy tenue entre ayudar a un legislador en una gestión y comprar su conciencia. Por eso en muchos países esto está prohibido. Y lo que se está generando con estas bolsas en la Cámara de Diputados es precisamente esto. ¿Qué hay que hacer? Regresar a las negociaciones presupuestales, donde se está negociando y donde los intereses de cada fracción política, representados por sus coordinadores parlamentarios, van a estructura programática. Si el Partido de la Revolución Democrática considera que necesitan más recursos los programas de salud, que se asignen a los programas de salud. Si el Partido de Acción Nacional considera que se necesitan invertir más recursos en la construcción de carreteras, que se asignen en el ramo de construcción de carreteras. Si el Partido Revolucionario Institucional considera que se necesitan más recursos para la prevención de las adicciones, que se destinen estos programas. Lo que no se vale es que se reparta por cada uno de los diputados y se le ponga nombre y apellido y aparezca ahí. Eso es lo que hay que evitar y créame que la democracia mexicana y el país sería mucho mejor servido. Gracias, senador. Senador Cordero, senador Cordero, está el senador de Médicis con el mismo objetivo. Ver si le paso una pregunta. Espérame tantito, está el senador Rabindranath con el mismo objeto y el senador Mario Delgado. ¿Usted aceptaría las preguntas de los senadores? Entonces les voy a pedir que las hagamos en bloque. Las tres preguntas, si necesita papel y pluma el senador Cordero, en bloque las tres preguntas para que luego conteste. ¿Quieres? Adelante, gracias. Senador de Médicis. Muchas gracias, presidente, con su venia. Primero decirle, senador Cordero, que estamos de acuerdo en que esos recortes criminales tenemos que tratar de evitarlos. Coincidimos que no se le pueden descontar o recortar más de 5,000 millones de pesos a la Zagarpa, que es la Secretaría encargada de producir alimentos, que no se le pueden recortar
a programas sustanciales en salud, como el tema de las vacunas, como el tema del control epidemiológico, como el tema del control de la obesidad y la diabetes, cuando somos segundo lugar en el mundo en este tema de la diabetes y obesos. Que no se le puede recortar a la Secretaría de Educación Pública en programas fundamentales como el de la equidad y la inclusión educativa, el 21% en las escuelas de tiempo completo. Ahí estamos perfectamente de acuerdo y yo lo felicito por sacar estos temas a colación, como ya lo hemos hecho nosotros en anteriores sesiones. A mí me preocupa cuando alguien del PRI plantea, y hoy usted lo sostiene también, que hay sustento técnico para que estos 52,000 millones de pesos, poquito más, puedan llegar a las arcas del erario público. Sí quisiera que nos explicara cómo se van a obtener 19,000 barriles diarios más de petróleo, si tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Si la tuviéramos ya estuviera produciendo, y si no, ¿cómo se le va a hacer? Y el otro tema, si el promedio del barril el año 2015 anduvo sobre los $30-32, ¿cómo vamos a hacerle para tener un promedio de $42 por barril frente a la situación que vive de volatilidad y de inestabilidad los precios del petróleo en el mundo actualmente? Gracias, senador de Médicis, senador Rabindranath y senador Mario Delgado. Senadores, les hago la siguiente consideración. Esta presidencia siempre va a privilegiar el debate en el Senado de la República, pero tengo otros oradores que estaban desde antes. Les pido que sea concreta la pregunta. Adelante, senador. El Jaguar dijo que eras el secretario. Háganme la buena. El Jaguar dijo que eras secretario. Adelante, senador Rabindranath. Gracias, presidente. Bueno, esta pregunta es muy sencilla y muy concreta, senador Cordero. Yo escuché el anuncio del presidente del Senado de que su posición o su voto es a favor. Sin embargo, toda la argumentación, que por cierto una buena parte estaríamos de acuerdo, parecería que va en contra, que creo que sería lo correcto. Y por supuesto que también en la Cámara de Diputados hemos visto cómo se ha votado y notamos que Acción Nacional, por supuesto que aprobó el paquete tal y como está, obviamente con el voto en contra del Movimiento de Regeneración Nacional, pero bueno, tengo esa duda, simplemente en la argumentación totalmente en contra, pero entonces ¿está a favor o está en contra? Simplemente. Gracias, senador Delgado. Gracias. Yo quisiera aprovechar su experiencia como exsecretario de Hacienda y preguntarle, plantear otra opción a la que usted está planteando, proponer otra opción, que esa sí está en nuestras manos, y vamos a votar en este momento. Lo más fácil para matar el fondo de los moches que se autorizaron los diputados es que regresemos la ley de ingresos con 50,000 millones de pesos menos. Y eso sí está en nuestras manos, y eso sí mostraría un compromiso con evitar este tipo de prácticas. Sabemos, claro, que hay recortes a programas sensibles, que es muy indeseable que eso ocurra, pero algo que sí está en nuestras manos y que no depende de nadie más que de nosotros, es modificar la ley de ingresos y que mantemos ahorita, en este momento, el fondo de los moches. Gracias, senador Delgado. Tiene uso de la palabra, senador Cordero. Gracias. Aquí, en términos de la plataforma de producción, pues la opinión autorizada y válida, pues es la de la empresa que produce estos barriles de petróleo, que es Pemex. Y si Pemex dice que va a aumentar los niveles de producción en lo que están sosteniendo, pues es difícil contraargumentar y decir que no lo van a lograr. Entonces, pues tradicionalmente, y yo creo que sensatamente,
pues se asienta lo que dice Petróleos Mexicanos. Con respecto al precio del barril, el precio del barril está determinado en la ley, no es algo con lo que se pueda jugar. El precio del barril del petróleo está determinado en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y tiene 3 componentes que se promedian. Uno es el precio del barril de petróleo en el histórico en los últimos 10 años. Un segundo componente es el valor esperado del barril de petróleo en el periodo considerado, es decir, en el próximo año, que es 2017. Y otro componente son los precios futuros del barril de petróleo por los próximos 10 años también. Y se promedian, y lo que arroja ese promedio, de acuerdo a la ley, es con lo que la Secretaría de Hacienda envía el presupuesto o arma el presupuesto de egresos. Por supuesto que esta es la proyección y el cálculo que hace la Secretaría de Hacienda por ahí de principios de agosto, que es cuando se acaba de integrar el paquete. De agosto a la fecha, pues han pasado 3, 4 meses, han cambiado las condiciones y lo que se hace es volver a correr esa fórmula poco antes de votar la ley de ingresos y la carátula de ley de ingresos. Y generalmente hay ajustes, que es lo que sucedió en este momento. Entonces, este ajuste que se da, pues atiende a volver a calcular la fórmula que está en la ley 4 meses después, básicamente, y ese es el ajuste. Ahora, yo coincido con ustedes, con algunos de los pronósticos estoy de acuerdo, con otros no tanto, pero bueno, al final de cuentas, pues sí tienen sustento y hay manera de argumentarlos. Yo creo que lo que nos debería de preocupar es qué pasa si no se cumplen con estos pronósticos. Y la ley también es muy clara, que si hay menores recursos a lo establecido en la ley de ingresos, pues dónde se empieza a ajustar el presupuesto a la nueva realidad. Y asimismo también dice la ley con mucha claridad qué pasa si hay más recursos de los originalmente presupuestados en la ley de ingresos. Entonces digamos que eso está perfectamente normado y en mi opinión pues sí es un tema a debatir y a discutir, pero no debería ser el tema central porque la ley prevé qué pasa si hay menos o si hay más, con de acuerdo a lo que aprobamos. En términos de lo que preguntaba el senador Delgado, de que podemos regresar la ley con 50,000 millones de pesos menos, me parece que no necesariamente esa es parte de las decisiones. Por supuesto que es una de las decisiones que podríamos que tomar. Yo no estaría de acuerdo con él. Yo creo que nuestras posibles o nuestra alternativa es la siguiente. Una, por supuesto, regresar, decir que no va a haber estos 50,000 millones de pesos y regresar la ley de ingresos y regresar al estado original en que le envió el Ejecutivo. Me parecería que sí hay elementos como para suponer que la realidad ha cambiado y que los parámetros con respecto a la carátula original han cambiado. A lo mejor no estamos de acuerdo en cuánto, pero sí han cambiado. Entonces difícilmente podemos regresar a la propuesta original del Ejecutivo. Otra alternativa es decir que, pues en lugar de mandar estos 50,000 millones de pesos al gasto, reduzcamos el déficit. Y ahí también tendríamos problema porque habría compañeros que con toda razón argumentarían que porque al déficit que mejor rescatemos el programa contra obesidad infantil, que rescatemos el seguro popular, que destinemos más recursos a la construcción de infraestructura. Entonces tampoco creo que aquí tendríamos, o que dediquemos más dinero a los fondos de estabilización, que también se vale. Yo creo que tampoco aquí tendríamos una mayoría clara de qué hacer con el destino de ese recurso y donde aparte escapan nuestras facultades constitucionales, excepto la de reducir el déficit en la ley de ingresos. Entonces tampoco creo que estemos ahorita en condiciones de tener una postura unificada o de mayoría con respecto a esta decisión. Entonces me parece que lo razonable, y voy a la pregunta del senador Salazar, mi voto es a favor, claramente a favor, y mi duda, mi inquietud y lo que lo quiero transmitir es que, aunque no tengamos facultades constitucionales para decidir el destino del gasto, sí tenemos la responsabilidad moral como legisladores de vigilar que no se reparta este dinero como si fuera un botín o como si fuera una partida patrimonial de los compañeros de la colegisladora. Esa responsabilidad moral sí tenemos y mi voto es a favor de la ley de ingresos presentada este año ante esta soberanía. Muchísimas gracias. Gracias.